Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesucristo tomó la decisión de ir a Jerusalén. Envió mensajeros. De camino entraron en una aldea de Samaria para preparar alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Santiago y Juan, discípulos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos a acabar con ellos? Él se volvió y los reprendió, y se marcharon a otra aldea. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Jesucristo ha venido para salvar las personas, mas no para condenar las personas. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 28 de septiembre, año 2021. Hoy nos corresponde pensar en esa posibilidad de aprender a discernir muy bien la palabra de Dios para poderle dar respuesta a Dios de cómo estamos anunciando la palabra, cómo catequizamos, cómo hacemos presencia ante la comunidad, si la hacemos anunciando la palabra o condenando a las personas. Ubicados en ese capítulo 9, a partir del verso 51, Evangelio según San Lucas, aprendemos máximas importantísimas. Una máxima puede ser esa: Jesucristo vino a salvar y no a condenar personas. Otra máxima puede ser interesante para vivir bien una religión: ¿quién te nombró juez de tu hermano? Otra máxima: ¿quién soy yo para juzgar a los demás? ¿Por qué yo debo juzgar a los demás? ¿Quién debe juzgar a los demás? Jesucristo reprende a sus discípulos, se llaman Santiago y Juan, porque pretenden arreglar las situaciones a las malas, y le dice: ¿quiere, Señor, que mandemos bajar fuego desde el cielo para que acabe con ellos? Como quien dice, prendámosle candela a este que no piensa igual como pienso yo. Eso se llama intolerancia. Entonces, el camino de ser un buen discípulo, un buen católico, un buen creyente, requiere decisiones de la persona desde el campo de la fe. El seguimiento del Maestro en la ruta hacia Jerusalén lleva como la impronta de la radicalidad y de la jerarquía de los valores. Jesucristo va rumbo a Jerusalén y se va a cumplir ya verdaderamente la crucifixión, la resurrección, el pregón de esas 7 palabras tan interesantes del Maestro. Pero en ese camino aparecen inconvenientes, y aparece un inconveniente que no lo quieren recibir en Samaria. Entonces los discípulos creen que las cosas hay que arreglarlas con la violencia. No. Por segunda vez el Maestro reprende a toda persona que pretenda ser discípulo de Jesucristo y utilice la intolerancia o utilice la violencia para solucionar problemas de evangelización. Yo no me puedo poner en las redes sociales ni en la internet a hablar mal de una iglesia porque no creo en esa iglesia, porque no tengo fe en eso. Eso no me autoriza. ¿Quién soy yo para acabar con los demás? ¿Cómo puede una persona hablar de una religión si la persona dice: la religión mía sí es la auténtica, cuando está hablando tan mal de las demás religiones? Eso no es de una persona normal. Hay que verle el valor que tiene en la Biblia el discernimiento. La mayoría, el 90 y pico % de las religiones utilizan lo mismo, la Sagrada Biblia, salvo el Islam, que utiliza toda la fuente de Mahoma, pero la mayoría de religiones toman la Biblia, la palabra de Dios. Algunos toman la primera parte nomás, el Pentateuco,
otros quitan los profetas, otros quitan alguna parte del Nuevo Testamento, pero es la Biblia la que toman para hablar de su religión. Entonces, qué bueno que hoy la palabra de Dios, justamente en ese capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, nos detiene el pensamiento para discernir. ¿Y qué significa discernir en la vida? Darle un valor a ese atributo, es decir, discernimiento es la capacidad de darse cuenta de lo que no es correcto, de lo que no es evidente, de lo que no es justo, de lo que no va. ¿Cómo se puede discernir según la Biblia para no ir a acusar a una persona? Para no convertirse en una persona que evangeliza siempre juzgando y condenando a las demás personas. ¿Cómo hacerlo? El capítulo 2 del libro de los Proverbios en la Santa Biblia dice: quien busca fervorosamente la sabiduría de Dios nunca tendrá el tiempo perdido. La libertad del don no elimina la necesidad de la diligencia. Bien advierte el Evangelio de San Juan en ese capítulo 27, busquen y hallarán, piden y se les dará. Entonces hay que pedirle a Dios ese valor del discernimiento y no ir tomando decisiones lastimando a las demás personas, ofendiendo a las personas. Si el presupuesto es que Jesucristo vino a salvar y no a condenar, la pregunta del millón es: ¿qué hace esta persona condenando y tratando tan duro a los demás? El Señor no quiere juicios basados en las apariencias de las personas. Quiere discernir, que significa aprender a pensar como Dios. Aprender a pensar como Dios. Vean cómo se pone interesante el asunto. El Papa emérito Benedicto XVI, en el año 2012, un año antes de que fuera elegido Papa, el Papa Francisco, justamente un año antes, lanzó el último comunicado con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en la Iglesia Católica. Si ustedes buscan ese comunicado, la base está sobre eso: discernir. El Papa emérito Benedicto habla de las redes sociales, habla de la internet, habla de la comunicación cibernética de las personas. Entonces pide discernir y dice el Papa que la red se está transformando en un lugar de preguntas y de respuestas. Hay cantidad de gente que está inquieta y pregunta en la red porque no entiende las cosas. Habrá alguien que le informe mal, me imagino, y habrá otro que lo hará bien. Entonces el Papa dice, las redes se convirtieron en un lugar de preguntar y responder. Hay que discernir, dice el Papa, para identificar lo que verdaderamente es importante. Hay que discernir para identificar lo que verdaderamente es importante. Si no es importante, no le queme tiempo a eso, aprenda a discernir. No se agarre por todo lo que digan en las redes, por todo lo que aparezcan, por los memes, por el Instagram, por el WhatsApp, por el Telegram, por cualquier red de esas. No se ponga, dice el Papa, a alegar en eso. Dice, céntrese en dos cosas: silencio y palabra son caminos de evangelización. Oigan la recomendación del Papa Benedicto: silencio y palabra. Hablar menos y ser menos acelerado para contestar, menos acelerado. Silencio y palabra, dice el Papa Benedicto, son complementarios para lograr el equilibrio entre la persona que habla y la persona que escucha. Cuando silencio y palabra, dice el Papa, se excluyen, entonces ya no hay comunicación. No hay silencio y no hay palabra, hay ataque, hay ofensa, hay palabras soeces, hay palabras que desdibujan mucho a un ser humano o a una religión. Qué malo que la gente tomó las redes sociales para colocar sus cosas tan feas como ser humano como a la disposición de todos los que manejan redes sociales. Para eso no las inventó el ser humano, las inventó para la comunicación.
El Papa Benedicto dice: en el silencio escuchamos y reconocemos mejor a los demás. Escuchamos lo que queremos. Callando se permite hablar a la persona que tenemos adelante y se puede expresar. Hemos aprendido una buena regla, dos máximas que creo yo que pueden sintetizar ese capítulo 9 del Evangelio según San Lucas a partir del verso 51. Jesucristo vino para salvar y no para condenar a las personas. ¿Quién te nombró juez de los demás a ti? Segunda máxima: aprende a discernir como católico, como creyente, a ser muy respetuoso de las demás personas. Discernimiento, silencio y palabra, recomienda el Papa Emérito. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.